Y en esta noche quiero hablarte bajo el tema o ministrar esta enseñanza, porque dije voy a enseñar en esta noche, conforme al Espíritu nos ayude, bajo el tema como Jesús. Dile al que está a tu lado, tú fuiste diseñado para ser como Jesús. Fuiste diseñado para caminar, para vivir, para llegar a la estatura de la plenitud de Jesús. Amén. Me gustaría que presten atención allí todos en esta noche y que traten de distraerse lo menos posible, aunque un rayo caiga ahí y haga un eco. Amén. Porque esta palabra sé que algo va a causar en nuestros corazones por el trabajo que me dio. Abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Fue un tema que traté brevemente de introducción en la casa de la hermana Dora y Felipe anoche, donde estuvimos estableciendo y reclamando la promesa de Dios de que ese lugar sería un epicentro de avivamiento. Tenemos que movernos en la palabra. Si la palabra de Dios dijo, hoy es hoy, no es mañana. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Leemos en el nombre de Jesús y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Amén. Señor, en este momento, Dios amado, aunque tienes el control desde el principio, este micrófono, Señor, desde antes de pararme aquí te pertenecía a ti. Así que, Señor, simple y llanamente fluye a través de esta palabra y llévanos a nosotros, tus hijos, a la revelación completa de la misma, para que crezcamos conforme a tu deseo y tu voluntad. En el nombre de Cristo, amén. Siéntese. El apóstol Juan es un apóstol muy paternal. Es un apóstol, no tiene el carácter de Pablo. El carácter del apóstol Juan es el carácter del pastor Edgar. Tranquilo, suave, con amor, con dulzura. Mi carácter tiene una mezcla entre Pablo y Pedro. Así que yo siempre voy a estar voceando y subiéndome por las paredes. Bien. Pero el apóstol aquí le dice a los hijos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El apóstol lo primero que quiere es que le prestemos atención al amor que el Padre nos ha entregado, al cuidado que Dios tiene para con nosotros. Y Él quiere es como movernos. Es como a veces, yo veo a Juan ahí, como cuando nosotros tenemos el deseo de que ustedes, o de que la iglesia, o que alguien conozca a Dios y que permita que Dios se les revele a su corazón, porque aunque viene a la iglesia, no tiene el Cristo revelado en su vida. Y aunque aceptó al Señor, el Señor no está gobernando su corazón. Y aunque camina con una Biblia, la Biblia no está en su espíritu guardada. Y no puede vivir para Dios, aunque lo intenta. Yo he visto gente intentando vivir para Dios, pero no pueden vivir para Dios porque no tienen una revelación de Dios. En el año 2020, el Señor se quiso revelar como Padre en este lugar. Ese para mí fue un año de mucho crecimiento espiritual, mucho crecimiento espiritual. Mi fe se afianzó en muchas áreas y vi a Dios operando milagros a través de las redes sociales. Vi a Dios operando sanidades a través de las redes sociales, simple y llanamente porque creíamos. Y cada palabra que salió de nuestra boca en ese año, y usted lo puede buscar allí, todos esos videos están en Facebook, en la página de Facebook, y usted lo puede buscar. Cada palabra que salió de la boca de Dios tenía un propósito: marcar el corazón
corazón para empujarte a conocer más al Señor. Y veo a Juan aquí diciéndole, señores, miren cuál amor nos ha dado el Padre. El verbo de mirar aquí no es un mirar simple y llanamente como, ok, te vi, te veré. No, este mirar requiere que usted preste atención. Este mirar está tratando de moverlo a usted a que se fije o ponga sus ojos fijamente en aquello o en aquel de quien el apóstol le está hablando. Y él dice, fíjense, fijen sus ojos en el amor, posicionen su cuerpo de forma que puedan mirar el amor. Pero con el cuerpo no podemos mirar el amor. El amor de Dios solamente puede ser visto a través de nuestro espíritu. Amén. Y el apóstol lo que quiere es conecten su espíritu al espíritu del Padre para que el amor del Padre se les revele. Yo he hablado tantas veces sobre el sacrificio de Jesús y de cómo Él estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la salvación. Pero ese sacrificio muchas veces como que nosotros no comprendemos la dimensión y la profundidad del mismo. Y tenemos que orar para que Dios nos lo revele. Señor, revélame, dimensióname a la profundidad de tu palabra, donde Pablo hablaba de esas cosas que para mí son una locura porque no logro entenderlas. Y aún siendo un hombre espiritual, aún Dios operando milagros muchas veces en muchos de nosotros, u operando a través de los dones que Dios mismo puso en nosotros, a veces no conocemos la profundidad de ese Dios que decimos predicar, Pastor Edgar, que decimos hablar. Y nos paramos aquí, hermanos, esta palabra, y en estos últimos días he tomado un temor muy profundo y reverente a la palabra de Dios, porque no soy un expositor de mis pensamientos, soy un expositor de los pensamientos del corazón de Dios. Y dice la palabra que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta en el día del juicio. Y el apóstol Juan está interesado en que la iglesia a la que él escribe, a los hijos espirituales a quienes él escribe, conozcan el amor real de Dios. Y él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese amor se reveló para que usted y yo podamos ser llamados hijos de Dios. Porque ¿qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no éramos hijos. Lo que nos da potestad, poder, autoridad, es como usted tiene una tarjeta, un pase de autorización o un token, como usted quiera. Y si ese token no activa el sensor, usted no puede pasar al nivel donde está o donde quiere entrar. El token o la tarjeta de aprobación es la sangre de Jesús y ese amor derramado. Dice, por esto el mundo no nos conoce, Clarice. El mundo no nos conoce porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Ustedes escucharon? Ahora somos hijos de Dios. Y dice, y aún, y esto fue lo que más me llamó la atención, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquí es donde voy a iniciar mi otro párrafo y lo voy a leer porque no quiero que se me pierda nada de lo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón. Dice, la palabra dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, refiriéndose a la persona de Jesús, es como si el apóstol Juan dijera, cuando Jesús se manifieste, ya no como Jesús. Y hago esta diferenciación, ya no como Jesús, porque Jesús es la manifestación física de Dios. Él se va a manifestar como Jesucristo, esa manifestación física que es el Cristo glorificado y transformado, porque tendrá una apariencia física, pero no un cuerpo mortal que puede morir, es un cuerpo ya inmortal y eterno, como fue concebido en el corazón del Padre. Yo estoy hablando hoy bajo el tema como Jesús. Ese es el tema que yo estoy tratando en esta noche. Y dice aquí, entonces seremos semejantes a Él. Esto lo podemos ver en la palabra cuando vemos en el monte de la transfiguración a Jesús manifestarse como Él era realmente. En el monte de la transfiguración Jesús le mostró a Pedro, a Juan y a Andrés quién era Él realmente. Él no se mostró como se mostraba a los demás discípulos. Él no se mostró, y miren qué cosa. Para Él hacer que Moisés, quien murió en el monte,
No recuerdo el nombre del monte ahora mismo, y no tiene tampoco la importancia o la relevancia en esta enseñanza. Pero murió, y dice la palabra que el arcángel Miguel y Satanás se debatían el cuerpo de Moisés para él traer a manifestación a este que murió, porque en Dios todos estamos vivos, dice la palabra del Señor. Pero a este que murió y a Elías, él tuvo que transfigurarse a la imagen de quien él es realmente. No vemos a Moisés y Elías hablando con el Jesús humano, sino con el Cristo glorificado, con el cuerpo que él tendría luego de su resurrección. Bien, este es el verdadero Jesús. Este es el Jesucristo en el que en nosotros hemos creído y confiado. Y dice aquí, como él era realmente, como luz radiante, envolvente, poderosa, gloriosa, lleno de majestad y de grandeza. Ese es el Jesús que vamos a ver manifestarse cuando venga por su iglesia, y es la imagen del cual la iglesia misma va a ser transformada y cambiada, porque fuimos diseñados para ser como Jesús, para caminar como Jesús. Hermanos, fuimos diseñados por Dios para vivir como Jesús y ser como Él en todas las áreas de nuestras vidas. No solamente en la que nos conviene a nosotros. A los predicadores como yo, que me gusta hablar del poder de Dios, de la autoridad, de la gloria y la gloria de Dios, no solamente voy a tomar la parte de Jesús, de cómo Él vivió de manera poderosamente, no. Tengo que tomar toda la revelación de la Biblia, porque yo no estoy mandado a ser parcialmente como Jesús. Hermanos, wow. Si yo pudiera comunicarte en palabras humanas lo que Dios quiere hacer, no con esta iglesia, con su iglesia a nivel mundial, y cómo la iglesia, Marilyn, no le permite a Dios obrar como Dios quiere obrar. La iglesia es un ente de transformación, porque ella misma ha sido transformada por el Espíritu de Dios para vivir como Jesús vivió y para hacer lo que Él hizo, para mostrar la gloria del reino de Dios en esta tierra y enseñarle a las tinieblas que llegó el tiempo de que llegó su final, que llegó su tiempo final. ¿Por qué? Porque la iglesia está para manifestar a Dios. Jesús no vino a manifestar su propio reino. Él dice, y si hoy está aquí y esta palabra es manifiesta, es porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Yo soy la manifestación del reino de los cielos, de lo que Dios destinó para nosotros en este tiempo. Iglesia, tenemos nosotros en nuestro espíritu clavado aquello que Dios predestinó para nosotros, para que caminásemos en la dimensión que Él quiere que caminemos. Dios nos capacitó. Dios no solamente nos ungió, y no estoy hablando de la unción del fuego, del poder, no estoy hablando de eso. Te estoy hablando de la unción del Espíritu, del sello del Espíritu, no en la parte del poder, sino en la parte de tu poder caminar como Él caminó. Y estoy obviando en este momento, porque no he entrado allí en el mover de los milagros en la vida de Jesús. Estoy hablando de la vida de Jesús, la vida de santidad, la vida de obediencia, la vida de sujeción. No importa cuán ungido esté tu pastor o cuán ungidos estén tus líderes, si no tomas una decisión de agradar al Señor en tu vida, no importa cuánto te unjamos con aceite. Podemos traer un barril de aceite más, cambiar el agua del baño y poner un tinaco lleno de aceite, de 530 galones de aceite, y poner una llave aquí, métanlo, hermano, ahí, abrírsela y bañarlo en aceite para que usted se sienta ungido. Pero eso no lo va a cambiar. Lo que te cambia y te transforma y te dimensiona es una decisión por Cristo. Cantamos y decimos, hermano Kemil, yo he decidido seguir a Cristo. Lo voy a cantar rápido para que, ¿verdad? Aunque el tono es suave. Pero he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Por qué? Por lo que decía en días pasados. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y son hechas nuevas por el poder transformador de la sangre de Cristo, que borra el pecado, y el poder vivificador del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice aquí, la palabra de Dios dice, según San Juan,
que Él era la luz del mundo, refiriéndose a Jesús, y que la luz vino a alumbrar a las tinieblas. De la misma manera, la iglesia está llamada para ser luz en medio de las tinieblas. Si vemos a Jesús en todo su ministerio, en cada uno de los evangelios narrados por los diferentes autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, establecen claramente el ministerio de Jesús y muestran la forma en la que anduvo. Cuando nosotros empezamos a estudiar en esta iglesia los viernes, recuerdo como ahora, todo lo referente a los evangelios, el estudio profundo del evangelio, nos quedamos en Lucas, dicho sea de paso, no recuerdo la altura, pero Dios ha venido transformando cosas. Porque, señores, miren, todo va a partir del hambre que tú tengas por Dios. Todo. Y usted dirá, pero ¿por qué ese creyente creció más rápido y este que tiene 5 años no ha crecido? Porque no tiene hambre el que tiene 5 años. Se conformó con, yo soy salvo. Pero el que tiene media hora en el evangelio tiene hambre, tiene sed. Y yo soy un ejemplo de ello porque cuando me convertí, la gloria sea para Dios, no busco jactarme con esto, pero cuando me convertí yo respiraba Cristo. Todo lo que hablara del Señor yo lo estaba escudriñando. Libros, panfletos. Me reuní un día con la hermana Edia a buscar cómo evangelizar, cómo alcanzar almas. Y allí me dieron el ganador de almas. Todavía me lo sé, el ganador de almas. Iniciaba con una pregunta. Yo le preguntaba a la gente, ¿qué es un cristiano? Y la gente, así era que empezaba, yo me acuerdo igualito. Y después le decía, no, eso no así. Y lo llevaba hasta el final que se encontrara con Jesucristo, porque era el objetivo del ganador de almas. Y estaba en la computadora y difícilmente usted me veía a mí en Facebook. Yo estaba buscando información sobre quién era Dios. Y eso hizo que nosotros creciésemos apresuradamente. No porque yo hubiera tomado la decisión y dije, voy a ser grande en Dios. No, simplemente tuve hambre y Dios dijo, voy a dimensionarte. Voy a llevarte apresurado, voy a hacerte crecer. Y es lo que te hace crecer. ¿Por qué unos manifiestan los dones del Espíritu y otros no? Porque unos anhelaron y buscaron la manifestación y otros no. Porque cuando usted busca y anhela es porque usted creyó. ¿Significa que el otro no creyó? Bueno, quizás creímos, pero no hemos creído lo suficiente como para convencernos de que eso es nuestro. No solamente esta iglesia, sino que la iglesia en general está diseñada por Dios para andar y caminar en todas y cada una de las cosas que se establecen en los evangelios y que se establecen en el libro de los Hechos. En todas esas manifestaciones. Pero va a depender de que la iglesia busque, de que la iglesia se santifique. Dice aquí que todo lo que el ministerio de Jesús que está establecido en los evangelios, Pedro lo resume rápidamente en Hechos 10:38. Hechos 10:38, que es el versículo bíblico de esta iglesia, el versículo eslogan, ¿verdad? Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La opresión diabólica no solamente tiene que ver con enfermedades. La opresión diabólica no solamente tiene que ver con que son cautivos de demonios, influencias espirituales de maldad. No, también tiene que ver con la opresión en la mente, de doctrinas erradas como que el judaísmo tenía hasta ese momento, impregnada conforme a la ley. Y dirá usted, ¿cómo errada, pastor, si Dios fue quien la dio? Sí, pero Dios la dio con el objetivo de que fueran guiados hasta la persona de Jesús, porque la misma ley es imposible que se cumpliese en la vida de los hombres. El único que cumplió la ley se llama Jesús. Nosotros, diga yo, fui diseñado para ser como Jesús. Amén. Jesús caminó de una manera gloriosa y poderosa. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos 2, 14, 17, así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Usted escuchó bien, él no socorrió a los ángeles que desobedecieron y cayeron, no. ¿A quiénes socorrió él? Dice aquí, él socorrió, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en la versión bíblica 101. La nueva era quiere hacerte creer que tú eres Dios. No, yo no estoy diciendo a ti que tú eres Dios, que tú puedes ser igual a Jesús, porque Jesús, él era el Dios encarnado y usted está llamado para ser como él. La Biblia lo enseña. Es la Biblia que lo enseña. No soy yo, es la Biblia. Dice que usted está diseñado para ser como Jesús. Y yo también. La iglesia. Ahora, ¿por qué hay iglesias que caminan no hay una iglesia que completamente camine como Jesús, porque en la iglesia primitiva lo hizo. Pero ¿por qué en muchas iglesias se camina como Jesús? Porque tuvieron la revelación. ¿Por qué doy la enseñanza? Porque he venido hablando de parte de Dios cada mensaje sobre el diseño superior, el hombre espiritual o sobrenatural. Porque Dios quiere que usted entienda quién es usted, lo que usted representa, hermano mío. ¿Por qué hay tanta guerra entonces contra mis pensamientos y mi forma de ver la palabra de Dios? Hermano, porque si usted descubre quién es usted, Satanás no tiene poder ni autoridad sobre usted. Mire lo que dice aquí, que Jesús fue hecho semejante a mí para por medio de la carne vencer al que tenía el imperio del pecado, al que tenía el imperio de la muerte. Ese es al diablo, dice la Biblia. Jesús hizo semejante a mí para por medio de su semejanza a mí llevarme a mí a la salvación, muriendo él en la cruz del Calvario y diciéndole a Satanás, en medio de este cuerpo carnal, mis hijos que no conocían la forma, que no entendían ni sabían cómo hacerlo, ahora yo que sí sé cómo hacerlo, he venido para demostrarte que tú no tienes más poder y autoridad sobre esta humanidad. Pero hay una humanidad que está bajo el maligno. Dice, toda la tierra está bajo su gobierno. Pero cuando habla de toda la tierra no se refiere a la iglesia, porque la iglesia tiene un Señor y un Dios. Dice Dios el Padre y un Señor, Jesucristo. Dice la palabra del apóstol Pablo. Y yo estoy llamado para ser como Él en toda mi manera de vivir. En toda mi manera de vivir. Si yo pudiera metérmele adentro en sus corazones y demostrarle lo que la Biblia dice. Hermanos, la palabra es real. Yo estoy llamado para vivir como Jesús, para operar como Jesús, para tener una vida de santidad como la tuvo Jesús, una vida sometida al Padre como la tuvo Jesús. Ese es mi diseño original. Dios nos diseñó así. Fue como usted agarrar un cincel y decirle, ok, yo quiero que tenga esta orejita grande y esta pequeña. Dios lo elaboró de esa manera y Él dijo, yo quiero que sean como mi hijo y alcancen la plenitud de su estatura. Amén. Toda la plenitud de su estatura. A Dios no le interesa que usted camine medianamente en santidad. Dios quiere que usted camine completamente en santidad. Y hablaba con los líderes anoche y le decía eso. Tenemos que hacer un voto de santidad, un voto de búsqueda para crecer en Dios. Y siempre he dicho al liderazgo, la iglesia nunca se va a levantar por encima del líder. ¿Estamos aquí? Si la mentalidad del líder es enana, la iglesia va a ser enana espiritualmente. Si es como la de Pablo, la iglesia va a ser como las iglesias que fundó Pablo. Pablo era un hombre lleno de dones. La iglesia de Corintio, lleno de dones, llena de manifestación. Pablo no era carnal, pero la iglesia sí. ¿Cuánto alaban al Señor? Y Pablo tenía que escribirle para reprender esos cabezones, porque hasta se regocijaban con uno que se acostaba con su madrastra. En el capítulo 6 de 1 de Corintios, lea. Y Pablo tuvo que reprenderlo, porque habían desviado su mirada de quienes debían ser como Jesús. Como Jesús. Y yo le voy a decir algo. No hay Emmanuel, que es el más jovencito de los que tienen entendimiento. No. ¿Cuánto tiene? 8. Samuel, que es el más joven de los que tienen entendimiento y pueden entender lo que yo estoy diciendo. Ustedes también pueden vivir como Jesús. Porque Jesús a su edad estaba tratando de conocer la intríngulis de su llamamiento.
Y ya a los 12, sí, porque a los 12 él estaba hablando palabra de Dios con la sinagoga. La intríngulis. La intríngulis tiene que ver con el final, o sea, el fondo de aquello que Dios quiere hacer en este caso. Esa es la intríngulis. El fondo, ¿verdad? El meollo del asunto. Vaya al punto. Ok, el punto del asunto. ¿Cuál es tu deseo? Usted le pregunta al Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Lee la Biblia y te va a dar cuenta cuál es su voluntad. Porque por ella yo te estoy hablando en esta noche. Voy a ir rapidito, hermano, para que me dé el tiempo. Pero quiero que usted se lleve la palabra. Dice aquí, hablé, ¿verdad?, de cómo Jesús fue hecho igual que nosotros. Y es lo que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 3:16. Que dice, oiga lo que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne, la palabra se manifestó. Pero la palabra, como decía en el estudio el día pasado en Visión de Águila, la palabra en el principio se manifestaba en el Espíritu de Dios, y ambos son invisibles. Usted no ve mi palabra, las ve salir, las ve, pero las escucha, ¿verdad? Y se están metiendo en su corazón en esta hora, y el Espíritu va a terminar la obra que ha iniciado en nosotros. Y dice aquí: Dios se hizo igual a nosotros para hacernos iguales a Él. Y nuestro Dios encarnado habla esta verdad en Juan 17:16. ¿Qué dice Jesús allí en su oración al Padre? Él dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ustedes escucharon, los jóvenes y los niños. Hermana Liz, no somos del mundo para vivir atados al mundo. Escuché al pastor Miguel Núñez el día pasado en un reel de 18 segundos en Instagram, donde él decía: si fuiste pues comprado por precio de sangre, ya tú no te perteneces. ¿Qué haces viviendo una vida para ti entonces? Rápido y sencillo. Y es lo que yo he hablado muchas veces aquí. El apóstol Pedro dice: porque fuimos comprados no por oro ni plata, lo cual es corruptible, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Entonces, fuimos diseñados ¿para qué? Para ser como Jesús. Y usted sabe por la palabra que usted no es de este mundo, usted es un peregrino, iglesia. ¿Por qué la iglesia se estanca? Porque pone sus ojos en las cosas terrenales y quiere ser lo más terrenal posible cuando su diseño no es terrenal. Cuando su llamado no es para ser grande en la tierra, es para ser conocido en el cielo. Porque los demonios conocen a los grandes artistas porque van a ser parte de él, en su coro. ¿Por qué se levanta contra la iglesia? Porque la iglesia le dice: somos diferentes, estamos con aquel que tú rechazaste en el principio. Es sencillo, hermanos. Y Satanás no acepta que nosotros le demos la adoración al que él quiso destronar, porque él dice: esa adoración debería ser para mí. Y cuando usted hace algo, Clarice, que a Dios no le agrada, usted está dándole su adoración al diablo. Y usted, Liz, y cualquiera de los jóvenes aquí, y usted, Liz Marie, también, y Abby. Los adultos yo sé que están conscientes de eso, los jóvenes se lo tengo que decir. Pero los adultos también, si no sabían, por si acaso. Juan 14 dice, 14:12: de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Ustedes escucharon? Habla Jesús, 14:12 de Juan. Y dice aquí: al vencer en la cruz, Cristo conquistó el lugar en la creación que habíamos cedido a Satanás. Nosotros, Joenia, le cedimos la mayordomía de la tierra a Satanás cuando pecamos en el Edén. Cuando Cristo muere en la cruz, esa mayordomía nos es retornada. Pero solamente aquellos que se acerquen a Dios por medio de Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, logran ver y conquistar la mayordomía que Dios ya había entregado en el Edén a Adán y a Eva. Porque es que desde el principio nosotros fuimos creados para ser como Jesús, para tener intimidad. Señores, Jesús tenía una intimidad con Dios que nosotros también podemos tener.
Jesús no se quedaba ministrando hasta las 3 de la mañana, aunque no esté mal eso. Él a las 6 de la tarde despedía a todo el mundo. Cayó la noche, se fueron. Ahora me desaparezco y me voy a orar para tener una intimidad con el Padre. Porque mañana habrán enfermos, habrán endemoniados y habrá que establecer el reino de Dios. Nosotros nos pasamos el día entero viendo televisión, metidos en los celulares, hablando disparate, jugando lo que sea, perdiendo el tiempo, distraído hablando con gente, y queremos ministrar a Dios en el altar. ¿O no aquí? En el altar de tu vida. Porque usted está mandado a hacer un altar para Dios y yo también. Estoy casi terminando. Otra cosa que Jesús conquistó. Recuerden que hasta que Jesús no resucita, Jesús no sopla el Espíritu Santo sobre los creyentes. Cuando Jesús resucita y se aparece en el aposento alto, dice, pasa a vosotros, y luego de una conversación dice, reciban el Espíritu Santo, y sopla sobre ellos. ¿Usted no se ha preguntado por qué? Yo lo explico en la clase que damos de Caminando bajo el gobierno del Espíritu Santo. Pero eso, mis hermanos, es dado a que Jesús, como hombre, todavía era igual a mí. Estaba en un cuerpo de pecado. Cuando Jesús muere, ya Jesús venció la muerte, ya Jesús venció la ley, ya Jesús venció a Satanás, y ahora Jesús tiene la autoridad para sellar su iglesia. ¿Están aquí o se fueron? Yo estoy en enseñanza, trate de prestar atención, que no me voy a poner en modo predicación. Va a estar, ¡guau, hermano! No, reciba esta palabra y guárdela en su corazón. Y Jesús, hermanos preciosos, selló la iglesia con el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es la garantía para el día de nuestra redención. Eso hizo Jesús, pero lo hizo una vez que conquistó Kemil, porque sin conquista no podía Él darnos el Espíritu Santo, no podía sellarnos, porque fuimos comprados por precio de sangre, sí. Y si Él no derramaba su sangre, seguíamos siendo esclavos o propiedad del diablo. El Señor los reprenda. ¿Están aquí o se fueron? Como Jesús. Dice, como hijos adoptados por el Padre, tenemos la plenitud de la deidad. ¿Dónde está eso? Eso está en 14:23 de Juan. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, que mi palabra guardará. Escuchen lo que dicen amar al Señor. El que ama al Señor aquí en esta iglesia tiene que guardar su palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y dice aquí la parte que tengo. Tenemos la plenitud de la deidad viviendo dentro de nosotros, para que el pecado no reine en nosotros, sino que vivamos en toda área. Que avancemos en toda área de nuestras vidas. Fuimos capacitados por Dios para vivir una vida en las dimensiones del cielo, en lo ilimitado. Pero lamentablemente la iglesia no vive bajo la verdad, porque requiere sacrificio. Sacrificio que muy pocos están dispuestos a hacer. La iglesia del primer siglo vivió imparable. Aleluya. Si deseamos vivir conforme a nuestro diseño, necesitamos consagrarnos. Palabra que le gusta muy poco. Consagrarnos. Y ser llenos del Espíritu Santo, que es mi tema del domingo. Dios mediante, y si no lo cambia el Señor. Ser llenos es el domingo. Vivir para Dios y no para nosotros mismos. Aunque Dios te haya... Hermanos, tú puedes tener el mayor de los diseños y nunca vivir en él. Por falta de revelación. Te he mostrado aquí brevemente, porque puedo ser más profundo, pero no me daría el tiempo. Por la palabra del Señor, que fuimos diseñados para ser como Jesús. Porque al igual que Jesús, nosotros fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Lo dice la Biblia. Lo enseñé cuando hablé del diseño superior. Busque esa enseñanza, hermano, véala. Está en YouTube también, véala, edifíquese una vez más. No deje que las enseñanzas en la iglesia sea un mensaje más que se olvidó. No, haga lo suyo. Hermanos, ¿saben por qué nosotros nos movemos en lo sobrenatural de Dios, además de la gracia y que es el favor de Dios que nos rodea? Porque creímos en todo lo que está aquí. Todo. Yo no, o sea, cuando habla ahí de pecado, yo tengo que verlo para mí.
Cuando habla de infierno, tengo que verlo para mí. Cuando habla de santidad, tengo que verlo para mí. Cuando habla de poder y manifestación, tengo que verlo para mí. Porque yo fui diseñado para vivir también por esta palabra. Bendita palabra. Busque también el reel. ¿Qué es lo que fue lo que yo hice? Una cápsula fue que yo hablé de la bendita palabra. Y luego también el martes hablé de eso. Búsquelo, hermano. Edifique su espíritu. Porque su diseño es para ser como Jesús. Ese es nuestro diseño. Un poquito menor que los ángeles, como en el cuerpo de Jesús, que fue hecho semejante a nosotros. ¿Ustedes ven? Que hay o sea, la Biblia habla claro. Fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Esto es Jesús. Y dice la Biblia que Jesús fue hecho como semejante a nosotros, para poder llevar nuestro pecado. Entonces, el que vive en pecado es porque simple y llanamente no quiere salir de él. Porque no ha tomado la decisión. Pero al final de los días, usted querrá haber tomado la decisión. Hermanos, voy a terminar con esto. Todo el que me conoce sabe que yo estoy caminando en fe por la palabra que Dios depositó en mi corazón. Si no caminamos por la palabra revelada a nuestro espíritu, no vamos a alcanzar la revelación. El día pasado, el último mensaje que prediqué aquí fue tras la tierra prometida, ¿verdad que sí? Esa plenitud de Dios está allí. Fue como que yo la pudiera ver, tú sabes. Me tienen en una caja de cristal. Hay un cuerpo especial para ti. Y tú nada más tienes que extenderte a la caja de cristal que está allí. Porque está en cristal para que usted pueda verla. Extenderte, abrir la puerta y tomar tu plenitud. Usted aquí en la tierra y yo, por más que nos esforcemos, vamos a vivir al 99% si nos esforzamos. Porque hay un 1% que no podemos alcanzar hasta que Cristo venga. Hermanos, wow, gracias Señor. ¿Qué hizo Jesús? Miren, abran sus oídos que estoy terminando, por favor. Yo sé que ustedes están cansados, como yo estoy cansado quizás, o quizás ustedes tengan un poquito más, porque yo estaba hoy un poquito vago. Pero, Kemil, escucha esto. Fuiste diseñado, Pastor Edgar fue diseñado, hermana Liz fue diseñada, y todos los que estamos aquí fuimos diseñados para ser como Jesús. Y hablo que como Jesús le decía a los ciegos: ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Señor, que vea. Ok, abre los ojos. Y veía. Cuando Jesús, señores, están ahí en la historia extrabíblica, está ahí. Llegaban los hombres de Dios a los lugares donde habían endemoniado, y los demonios se manifestaban inmediatamente por la unción, por la presencia. Porque fuimos diseñados. La iglesia primitiva caminó bajo esto. Y no importa, como le decía alguien por ahí, no importaba la fidelidad, porque Pedro en una hizo de la de él, y lo hizo el hombre que con su sombra había sanado enfermo. ¿Están aquí o se fueron? Yo no sé cómo hacérselo entender y creer, hermanos, pero sí le voy a pedir, por favor, que lo que no entiendan lo oren a Dios, y que el Señor les revele lo que yo le estoy diciendo, porque fue el que me lo reveló a mí en su palabra. En su palabra. Yo tenía otro tema para hoy. Como Jesús. Ese es su llamado. Marilyn, no viva por debajo de tu llamado. Si yo fui llamado a vivir como Jesús, ¿por qué me voy a conformar viviendo debajo de mi llamado? ¿Cuántos están aquí? Le voy a hacer una pregunta. Si yo soy su padre y tengo muchos bienes materiales, estoy hablando a nivel no espiritual, secular, muchos bienes materiales, y usted es mi único hijo, póngase aquí que usted, cada uno de ustedes es mi único hijo, ¿usted se conformaría con que yo solamente le deje parte de lo que tengo? Seamos sinceros. Vamos a ser sinceros, que la hermana es sincera. ¿Usted se conformaría, Pastor Edgar? Manuel dice que sí. Seamos sinceros. Señor, si yo tengo una villa en Cap Cana, otra en La Romana, tengo un avión, un jet privado, tengo dinero en el banco
¿Qué somete miedo? Tengo esta plaza. Y como tengo la plaza, tengo también el cuartico de allá atrás, ¿verdad? El de allá atrás, donde vive gente allá atrás. ¿Usted se conformaría con que yo le deje nada más el cuartico allá atrás? Que lo dirá otro, ¿verdad? Entonces, si yo no le dejo eso, nosotros tenemos a Dios, que Dios es todo, hermana Marlene. Hermanos, tenemos la fuente donde todo está a nuestra disposición. Pastor, ¿y por qué no vemos eso? Porque hay que sacrificarse para llegar allí. Hay que sacrificarse. Hay que hacer sacrificio de alabanza. Y hay que creer, hermanos, que la Biblia es real y que es verdad. Es verdad lo que está ahí. Hermanos, yo estoy dispuesto a ir hasta donde sea para ver lo que Dios dijo de mí. Hasta donde sea. Y donde sea es hasta el cementerio. Y no es allí a buscar nada, es que hasta llegar allí, hasta que lo encuentre, lo que Dios dijo. Si usted no toma la decisión, yo no puedo obligarlo. Está en usted. Amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Y recuerden lo que están en las redes, como así aquellos que están aquí, que usted fue diseñado para vivir como Jesús.